el año 325 específicamente, surgió este credo niceno, y después fue de alguna manera no modificado, sino actualizado en un concilio que se hizo en Constantinopla en el año 381. ¿Verdad? La iglesia en ese tiempo enfrentó una falsa enseñanza de un hombre que se llamó Arrio, y vino a ser la falsa doctrina de herejía llamada arrianismo. Esa herejía llamada arrianismo enseñaba que Cristo no es Dios, que Cristo es un ser creado por el Padre, un ser que tuvo un comienzo. Y precisamente, o de alguna manera irónicamente, Arrio tomó del pasaje que vamos a ver hoy para enseñar dicha herejía. En el tiempo en que esto surgió, esta falsa doctrina se hizo muy popular, y por todos los lugares se expandió esta idea de que Cristo era un ser inferior a Dios. Y en el concilio del año 325 en Nicea, en Asia Menor, la iglesia proclamó que Jesucristo, como vamos a decir, es igual a Dios en toda su persona y en toda su esencia, combatiendo así el arrianismo. Arrio fue entonces condenado como hereje, fue exiliado, y más tarde, en el 381, cuando el concilio se reunió otra vez en Constantinopla, entonces hizo una actualización del credo para también homologar o de alguna manera afirmar la deidad del Espíritu Santo. Ahora usted puede preguntarse, pastor, ¿qué tiene que ver todo eso con el pasaje que veremos hoy? Bueno, el problema es que el pasaje que veremos hoy nos responde a una pregunta importante para nuestra vida como cristianos, que está relacionada con ese concilio. Responde a nuestra pregunta: ¿quién es Cristo y qué ha hecho Él? Y nos invita como cristianos, nos invita como iglesia este pasaje escrito por Pablo a que nosotros consideremos lo importante de Cristo para nuestra vida personal como cristianos y para nuestra vida como iglesia. Dedique el pasaje que veremos hoy en Colosenses capítulo 1, versículos 15 hasta el 23, nos enseña esto. Y quiero que ustedes lo tomen en su mente y lo entienda, lo atesore y lo tenga como algo importante en su vida. Cristo es supremo sobre todo. Amén. Permanezcamos en Él. Amén. O sea, si algo podemos aprender de este pasaje es eso, hermano. Cristo es supremo sobre todo. Permanezcamos en Él. Les invito a leer en Colosenses capítulo 1, 15 al 23. Dice allí la palabra de nuestro Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque a pesar de las condiciones del tiempo, a pesar de esta tormenta, Señor, nosotros podemos reunirnos y podemos meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos ahora a que ella, Señor, edifique nuestras vidas, Señor, a que ella pueda fortalecer nuestras vidas y nosotros podamos apreciar, valorar, atesorar a Cristo en nuestra vida, Señor, como lo más importante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer,
como les decía hace un ratico, es un pasaje, hermanos, que ciertamente nos recuerda esta verdad. Cristo es supremo sobre todo. Permanezcamos firmes en Él. A la luz de la supremacía de Cristo, ¿verdad? A la luz de que Cristo está exaltado sobre todas las cosas, como veremos en un momento, este pasaje nos invita, nos llama a que nosotros permanezcamos firmes en Él. Vamos a ver este pasaje en dos partes importantes. Los versículos 15 al 20, en primer lugar, vamos a encontrar lo que pudiéramos llamar el corazón de esta carta a los Colosenses. Y quiero poner atención porque este es un texto del cual se ha escrito muchísimo y es un texto que sin duda trae unas declaraciones contundentes y hermosas de la persona de Cristo nuestro Salvador. Hermanos, estas palabras que nosotros vamos a estudiar en los versículos 15 al 20 de este pasaje, escucharlas, entenderlas y creerlas, nos preparará para enfrentar cualquier falsa enseñanza, como seguramente lo hizo con la iglesia en Colosas. Esta sección de los versículos 15 al 20 tiene dos partes que vamos a ver. Los versículos 15 al 17 nos muestra que Cristo es el creador de todas las cosas. Y los versículos 18 al 20 nos muestran que Cristo es el reconciliador de todas las cosas. Pablo comienza diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, lo cual significa, hermanos, que Cristo es la representación misma de Dios que nadie puede ver. La palabra del Señor enseña que a Dios nadie lo vio jamás. En Juan 14, 9, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, hermanos, en contraposición con aquellos que enseñaban que Cristo era inferior a Dios, o que Cristo era un Dios pequeño, más pequeño que el Padre, o como lo que algunos afirman hoy en día, que Cristo es alguna forma de Dios, en contra de esa falsa enseñanza, Pablo deja claro que Cristo es la imagen misma de Dios. Cuando Juan escribe su evangelio, en el capítulo 1, él dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, Cristo, como leíamos allá atrás hace un rato en Hebreos capítulo 1, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. La persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es completamente Dios y completamente hombre. Ahora, esta idea de imagen, no sé ustedes, pero esta idea de imagen nos debe recordar un lenguaje similar en la creación. ¿Recuerdan? Génesis 1:27 dijo Dios: hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. O sea, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros sabemos que por el pecado de los hombres, por el pecado de Adán específicamente, Adán falló en representar la imagen de Dios de una manera completamente adecuada. Y por eso es que nosotros necesitamos un segundo Adán. Porque de Adán para acá todos los hombres han pecado. Y todos los hombres no representan de una manera adecuada el carácter santo y justo de Dios como Adán estaba supuesto a hacerlo. Y ya que Adán pecó, y con Adán todos nosotros hemos pecados, hay un solo hombre que es completamente y perfectamente la imagen de Dios, que no ha pecado, que es justo, que es santo, y cuando nosotros creemos en Él, estamos creyendo en aquel que es la imagen completa del Dios invisible. Y ese es solamente Cristo. Pablo enseña a los colosenses y a nosotros que cuando nosotros vemos a la persona de Cristo, vemos al Dios invisible sin ninguna distorsión debida al pecado. De hecho, y esto es algo maravilloso, es por medio de Cristo, cuando creemos en Él, que entonces la imagen de Dios distorsionada en nosotros comienza a ser restablecida. ¿Tú no has notado que la palabra del Señor enseña que nosotros estamos siendo hechos imagen de quién? De Cristo. A semejanza de Cristo. Pablo escribe a los Efesios y les dice: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de quién? De Cristo.
O sea, la imagen distorsionada en nosotros por el pecado está siendo restaurada para que nuestra imagen ahora sea conforme a la imagen de Cristo. Para que el carácter de Dios, el carácter de Cristo, su justicia, su misericordia, su amor, su gracia, sea formado en nosotros. Y nosotros sabemos que de este lado de la gloria eso no va a ser posible de manera perfecta, porque todavía el pecado está en nosotros. Así que por eso anhelamos la eternidad. Pablo continúa diciendo en este pasaje también que Cristo es el primogénito de la creación. Y escuchen, porque este es un pasaje que Arrio usó para enseñar que Cristo había sido creado. Y este es un pasaje que, por ejemplo, grupos religiosos como los testigos de Jehová hoy en día toman para decir, Cristo es creado, porque aquí dice que Él es el primogénito. Pero tenemos que recordar que la palabra primogénito no necesariamente significa primero creado. Hay otras acepciones para esa palabra en las Escrituras. Y primogénito en las Escrituras también significa primero en todo. Y quiero poner solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Israel fue tomado por Dios, Dios dice a Israel, tú eres mi primogénito entre las naciones. No fue que Dios creó a Israel, es que Dios le dio a Israel la primacía sobre todas las naciones. Pero hay un pasaje más específico en el Salmo 82:9, donde Dios le promete al rey de Israel, dice, ponerlo por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Lo cual nos dice que este rey no fue creado por Dios. Dios lo puso por rey y por primogénito, por jefe, por excelso de todos los reyes de la tierra. Y dicho sea de paso, ese Salmo 89 nos recuerda que ese rey no es otro que Jesucristo. Porque ningún rey de Israel ha podido jamás cumplir de manera perfecta y cabal la buena voluntad de Dios. Ni aun David, que pecó. Entonces ese rey exceso sobre todo, del cual leíamos hace un rato en Hebreos capítulo 1, ¿recuerdan? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, te pondré sobre todas las naciones, ese rey es Jesucristo. Así que el pasaje nos enseña, no es que Cristo es creado, es que Cristo es el primogénito, es el primero en todo, es el que tiene la preeminencia en todas las cosas. Y Pablo, explicando eso, nos da un porqué. Y los porqués de la Biblia son importantes porque nos dan la razón por la cual el apóstol está diciendo tal cosa. Él está diciendo que Él es el primogénito de toda creación. Dice en el versículo 16, ¿por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, lo invisible, lo visible, sean tronos, sean dominios, sean principados, autoridades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Hermanos, los falsos maestros en la iglesia de Colosa estaban restando importancia a la persona de Cristo. Pero estas declaraciones categóricas del apóstol Pablo respecto al Hijo de Dios derrumbaban cualquier intento de rebajar a Cristo en lo más mínimo. Porque ¿sabe qué hace Pablo? Pablo distingue a Cristo de la creación. Un comentarista ha dicho sobre este pasaje, si todas las cosas fueron creadas por Él, entonces claramente Él no está incluido en todas las cosas que han sido creadas. Por eso Él es el primogénito de toda la creación, porque Él está por encima de la creación, porque todas las cosas han sido creadas por Él. Hermanos, la iglesia en Colosa, nosotros hoy reconocemos que no hay nada en la creación que sea independiente de Cristo, su creador. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni visibles, ni invisibles. Y eso escuche bien, hermano, aún aquellas cosas que nosotros no hemos visto, aún aquellas cosas que escapan de nuestra inteligencia, aún esas cosas están sometidas a Cristo el Creador. Los tronos, los dominios, los poderes, las autoridades, todo debe su existencia al Hijo de Dios. Cuando Pablo dice todas las cosas, es literalmente todas las cosas. Hay un hombre, Abraham Kuyper, que fue un gran teólogo y fue primer ministro en Holanda. Y este hombre dijo lo siguiente: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío.
No hay un centímetro cuadrado en toda la existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. Dice el verso 17 que en Él susciten todas las cosas. Y usted se ha puesto a pensar en eso, hermano. Aquel Jesús que sufrió a Poncio Pilato, que fue rechazado por su pueblo, que fue maltratado, que fue crucificado. Ese Jesús existía antes de todas las cosas y creó todas las cosas y da vida y sostiene todas las cosas hoy. Por medio de Cristo fueron creadas y fueron creadas más bien, dice Pablo, para Cristo. Hermanos, Cristo es el dueño de todo. El origen, la existencia, el propósito de todas las cosas están en Cristo. ¿Usted se imagina lo que esa declaración provocó en la iglesia de Colosas, en esta pequeña iglesia de esa región de Colosas? Nos hemos puesto nosotros a imaginar lo que tal declaración debería provocar en nosotros: asombro, adoración, confianza en Él. Si nosotros hemos sido alcanzados por la verdad del Evangelio acerca del Creador y sustentador de todas las cosas, ¿cómo no confiar en Jesús? ¿Cómo no adorar a Jesús? ¿Cómo no asombrarse ante Jesús y darle toda la gloria que Él merece? Pero no solo eso. Porque Pablo no solamente dice que Jesús es el creador de todas las cosas, sino también que Él es el reconciliador de todas las cosas. Y eso lo vemos a partir del versículo 18. Pone delante de ellos la realidad de que Jesús es la cabeza de la iglesia. Uno, por lo menos cuando yo estaba leyendo este pasaje, estaba diciendo, bueno, después de decir que Él es el creador de todas las cosas, que todas las cosas en Él subsisten, que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, uno esperara que en el versículo 18 dijera, y Él es la cabeza del universo. Pero no, Pablo dice, y Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia que Él ha redimido por su sangre, entre los cuales estaban los colosenses. Y entre los cuales también estamos nosotros hoy, hermanos. Imagínense el impacto que eso tuvo sobre esta iglesia. Después de escuchar esta declaración asombrosa de Cristo sobre todas las cosas, después de escuchar eso, imagínense esta pequeña iglesia reunida en Asia Menor, en un pueblito pequeño llamado Colosas, en una casa como nosotros estamos aquí hoy. Porque cuando estábamos pensando en esta iglesia Colosas, no estábamos pensando en un gran templo, en una iglesia de 1000 personas. Pablo está escribiendo una iglesia que está en Asia Menor, en una casa, en condiciones peores que las nuestras. Y Pablo le dice a esa iglesia pequeñita, Cristo, el creador y sustentador de todas las cosas, es la cabeza de ustedes. Es la autoridad de ustedes. Y también es nuestra autoridad. La iglesia del Señor tiene por dueño, tiene por sostén a Cristo. Cristo es nuestra cabeza. ¿No es eso maravilloso? Amén. Nosotros, hermanos, como los colosenses, una iglesia pequeña también, que se reúne en el patio de una casa, ahora estamos en la sala, sin un gran templo, sin grandes recursos, tenemos como cabeza la autoridad sobre nosotros al Creador y sustentador de todas las cosas. Y aquí hay algo que tenemos que aprender para nuestra vida. Si Cristo da vida y sostiene todas las cosas, así también Cristo da vida y sostiene a su iglesia. Amén. Así como Cristo es el dueño de todas las cosas, Él es el dueño de la autoridad sobre la iglesia. Por eso nosotros insistimos en decir eso, hermano. Los pastores no son los dueños de la iglesia. Yo voy a pasar, Arnés va a pasar, mañana puede venir otro pastor y va a pasar. No somos humanos pecadores que pasamos, pero Cristo permanece para siempre. Amén. El dueño de la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que dirige la iglesia, es Cristo. No somos nosotros. Por eso nosotros somos radicalmente diferentes a la iglesia católica, que tiene al Papa como la cabeza de la iglesia. Un ser humano pecador como nosotros, que va a pasar y como han pasado los papas. Porque ningún hombre, hermanos, ningún hombre puede tomar la posición que Cristo tiene
sobre su iglesia. Solamente Él nos gobierna. Y nos gobierna por medio de su palabra. Por eso, el día de mañana, si alguno de los pastores de esta iglesia se desvía y comienza a enseñar otra cosa que no sea esto que acabamos de ver hoy, la iglesia de Novedado tiene toda la autoridad para decirle a ese hombre, a ese pastor, tu trabajo aquí terminó. Porque un pastor fiel lo que hace es guiar a la iglesia a Cristo. No es a su persona, ni a sus ideas, ni a sus propósitos, ni lo que él quiera hacer. A Cristo y sus propósitos. La iglesia debe ser sometida a Cristo. Debe reconocerle como su único Señor. Pablo describe a Cristo como el principio. Y otra vez usa la idea de primogénito. Y ahora no primogénito de la creación, sino primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Él fue el primero en inaugurar la resurrección de los muertos para la nueva vida, para la nueva creación que Dios hará en él. Y esta declaración, hermanos, ayudó a la iglesia colosa a entender que Cristo significa un nuevo comienzo. Mientras Él crea y sostiene todas las cosas, incluyendo los poderes, esos poderes y autoridades, evidentemente, aún no están sometidos completamente hacia Él. Porque nosotros miramos al mundo alrededor y hay pecado en el mundo, ¿sí o no? Y hay maldad en el mundo. Y el príncipe de este mundo ha tomado su poder para guiar a los hombres hacia la perdición. Por eso tenemos tanto pecado, por eso tenemos tanta maldad. Por eso escuchamos a diario de hombres que asaltan, que no tienen ningún tipo de temor de Dios, que traicionan, que hacen las cosas según su conveniencia, que buscan su propio beneficio ante el beneficio de los demás. Esas cosas son fruto del reino de las tinieblas, de los poderes de las tinieblas, que evidentemente todavía no han sido sometidos a Cristo. Pero, y esto es lo que este pasaje enseña, por la resurrección de Cristo ha comenzado algo nuevo con el propósito de que Cristo tenga la preeminencia en todo. Y eso es lo que dice Pablo ahí. Hermanos, la resurrección de Cristo marcó el comienzo para una era en la cual Él llegará a reinar por toda la eternidad, sometiendo a todos los poderes y autoridades bajo sus pies. Y eso comenzó con su resurrección. Nosotros no esperamos que eso va a suceder en el futuro. Eso comenzó ya. Eso está caminando. Cristo está reinando. Cristo está sometiendo a sus enemigos, a sus estrados de sus pies. Cristo está viniendo a este mundo por medio del Evangelio. Está arrebatando las almas del dominio de las tinieblas. Como usted y como yo, que un día estábamos en las tinieblas de este mundo y creímos en Cristo. Y ahora no somos parte del reino de las tinieblas. Recuerda el pasaje anterior. ¿Qué hizo el Padre? Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermanos, el versículo 19 y 20 del pasaje afirman esto. Y quiero que noten lo importante de esta parte, porque el versículo 19 comienza con un porque también. ¿Recuerdan el porque allá? El versículo 16. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito entre los muertos para en toda la reverencia. Y dice el versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ese es un punto climático en este pasaje, hermanos. Porque le recordaba a esta iglesia en Colosas que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que en Cristo habita toda la plenitud de Dios? Hay dos cosas que eso significa. La primera, y voy a tomar las palabras de un teólogo, porque creo que este hombre que escribió esto expresó mejor que yo lo que significa que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Dice él, toda la plenitud de Dios que debemos entender, toda la plenitud de la gloria, la sabiduría, la bondad de Dios, toda la plenitud de la gracia de Dios, toda la plenitud del poder de Dios, toda la plenitud de los propósitos de Dios, agradó a Dios que habitara en Jesús. Todo, hermanos. Nosotros queremos conocer la bondad de Dios completamente, vamos a mirar a Jesús.
nosotros queremos comprender completamente el poder de Dios, miremos a Jesús. Queremos comprender completamente los propósitos de Dios para nuestra vida, miremos a Jesús. Pero hay otra cosa que eso también significa, y que Pablo lo enseña en el pasaje más adelante, que lo vamos a ver. Pero eso significa también que toda la plenitud de Dios está en Jesús. Significa, como Pablo dice más adelante en la carta, que nosotros estamos completos en Él. Y eso es radicalmente opuesto a lo que los falsos maestros en Colosas querían enseñar. ¿Recuerdan que querían enseñar los falsos maestros en Colosas? Ellos decían, bueno, está bien que era en Cristo, pero ustedes necesitan otras cosas. Necesitan iniciarse en el camino de la adoración a los ángeles. Necesitan iniciarse en el camino de un duro trato del cuerpo, tener algunas observaciones de los alimentos, guardar algunos días, guardar algunas fiestas. Lo vamos a ver más adelante. Estaban añadiendo a Cristo, hermano. ¿Y saben qué? ¿Cuándo pasó eso en Colosas? Hace unos cuantos años de eso. Eso no ha terminado todavía. Porque hay personas hoy en día que te dicen, sí, que creen en Jesús, Jesús es el Salvador, pero también hay que hacer otras cosas. Hay que guardar distintos alimentos, hay que guardar el sábado, porque si no hacemos eso realmente. Eso lo enseña hoy en día en muchos lugares, hermano. Y si no haces eso, no tienes salvación. Tal y como los maestros de Colosas estaban enseñando. Y déjeme decirle, hermano, esta falsa enseñanza es muy fácil que se ríe. Es como la mala hierba. Se riega con mucha facilidad. Por eso es tan importante como lo fue para ellos y como también lo es para nosotros, que tengamos esta imagen grandiosa, maravillosa de Cristo en nuestra vida. No necesitamos más que Cristo, hermanos. Vamos a ver un poquitico más adelante el porqué de eso. Pablo habla de la reconciliación de Cristo de todas las cosas. La ruptura que el pecado, hermanos, ha traído sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Miren, Pablo dice, Él es el creador de los cielos y la tierra. Y ahora dice, Él es la reconciliación de todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que el mismo que creó todas las cosas es el mismo que las reconcilia? Porque Él es el único que puede hacerlo. Y hermanos, las consecuencias del pecado en este mundo son enmendadas por medio de Jesús y por medio de este nuevo comienzo que Él ha hecho con su resurrección. La reconciliación que Cristo propició en su muerte en la cruz por su sangre derramada tiene repercusiones no solo para los redimidos, sino para toda la creación. Por eso toda la creación aguarda ansiosamente, anhela ansiosamente el día final de la redención. Hermanos, ese es el mensaje que nosotros predicamos. El mensaje de Cristo resucitado, que ha reconciliado todas las cosas. Usted ve a este mundo, sus problemas, su pecado, su oscuridad, tanta aflicción. Un mundo mejor no es posible sin Cristo. Los seres humanos, los gobiernos, los presidentes, los reyes de esta tierra, de este mundo, intentan hacer la paz. Intentan buscar un mundo nuevo, pero están buscando en un lugar donde eso no va a ser posible. Están buscando en sí mismos, en hombres rotos, en hombres que son fáciles para corromperse, en hombres que no tienen a Cristo. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, entendemos que este Evangelio está redimiendo a hombres de toda lengua, de todo linaje y de toda nación, para formar un pueblo nuevo para Dios, para que habiten la nueva creación que Dios en Cristo hará. Nosotros necesitamos otro camino, hermanos. Este mundo no necesita otro camino que Cristo. Y eso se lo enseñó Pablo a los colosenses en esta carta. Hermanos, quiero que nosotros pensemos en esto, hermanos, porque esto es sumamente importante para nuestra vida.
atesorar a Cristo, contemplar a Cristo en toda su majestad, dar gracias a Cristo porque es nuestra cabeza, dar gracias a Cristo porque Él ha reconciliado todas las cosas, permanecer firmes en Cristo, hermanos. Yo quiero invitarles, vamos ahora a ver la segunda parte del pasaje, pero quiero invitarles a que después que salga de aquí hoy, usted aparte un tiempo en su casa, no sé cómo lo va a hacer, y lea este pasaje con detenimiento. Y ore, Señor, ayúdame a ver a este Cristo en mi vida, en mi corazón, a exaltarlo, a atesorarlo, a amarlo, a adorarlo, a dar gracias por su persona, porque Él me creó, porque Él también es mi reconciliador. Y eso precisamente lo que Pablo habla en los versículos 21 al 23 de este pasaje. Cristo nos ha reconciliado. Y eso es maravilloso. Porque Pablo en el versículo 21 ahora da la vuelta y dice a los cristianos en Colosas, y a ustedes. ¿Se da cuenta lo que Pablo hace? Describe la majestuosidad de Cristo, describe a Cristo como el creador de todo, describe a Cristo como el sustentador de todas las cosas, describe a Cristo como el reconciliador de todas las cosas. En el versículo 21 dice, y a ustedes. Nos muestra claramente las consecuencias para la vida del creyente de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. El apóstol Pablo, bajo inspiración divina, presenta delante de Colosenses y presenta delante de nosotros tres cosas: el pasado, el presente y el futuro de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y lo presenta a la luz de Cristo. Pablo dice, en primer lugar, ¿cuál era el pasado de los colosenses? Y el pasado de nosotros. Dice Pablo que eran en otro tiempo extraños, alienados, enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras. Hermanos, ese es el diagnóstico espiritual del hombre que no tiene el evangelio. Ese es nuestro diagnóstico espiritual antes de estar en Cristo. Cuando usted va a un médico, el médico lo revisa y le hace todo el chequeo ¿cómo que se llama eso, Maidoli? Todo el diagnóstico, ¿verdad? El interrogatorio, el examen físico y demás. El médico llega y te dice, mira, tú lo que tienes es tal cosa. Y te da una evaluación de tu problema. Eso es lo que hace Pablo aquí con los colosenses. Le está diciendo, esto era lo que ustedes eran antes. Ustedes eran enemigos en su mente. Ustedes estaban separados de Dios. Ustedes hacían malas obras. Mi hermano, quiero que nosotros entendamos lo que eso significa. Estábamos separados del Creador de todas las cosas. Éramos extraños a la persona más importante de este mundo. En nuestra condición estábamos perdidos. Y esa es la condición, hermano, en la que están también aquellos que no conocen al Señor. Están separados de Dios. Están separados de aquel que los creó. Están separados de aquel que puede darle propósito a su vida. Y Pablo dice aquí que eran enemigos en su mente. ¿Qué significa eso? Porque usted puede decir, bueno, pastor, yo siempre he sido una buena persona, yo no me he metido con nadie. Pero ser enemigos en la mente significa que nosotros éramos hostiles a Dios. Nuestra moralidad, nuestra rectitud no son el camino para presentarnos delante de Dios. ¿Usted quiere darse cuenta si usted es hostil a Dios? Lea la palabra de Dios y analice en su corazón cuál es su disposición a obedecer la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que usted es hostil a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres que no conocen a Dios no quieren someterse a Dios. Y entonces se refugian con la idea, bueno, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona correcta. Pero eso no te salva. Lo que te salva es que te sometas al Señor, que te arrepientas y creas en Cristo Jesús.
Y eso lo digo para aquellos que están aquí hoy y que todavía no han creído. Hermanos, la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es, en su mente, está precisamente ahí. El que no es creyente es hostil a Dios en su mente. Pero el que es creyente, como Pablo oró a los colosenses, busca llenar su mente del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el gran contraste. La condición de los creyentes antes de Cristo era una mente enemistada con Dios, una mente que no buscaba la voluntad de Dios, una mente que no se llenaba del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero eso ha cambiado por medio de Cristo. Y eso, hermanos, tenemos que entender que es una condición grave. Nunca podemos olvidar de dónde salimos. Cuando tú viniste a Cristo no fue porque eras una buena persona, correcto. Viniste a Cristo enemistado con Cristo. Y si todavía tú no te ves así, y tú estás aquí en la iglesia hoy, y no te ves como una persona que antes de Cristo estaba enemistado con Dios, examínate. Porque no podemos entender la profundidad de la reconciliación que Cristo ha hecho hasta que no entendamos la profundidad de nuestra condición separada de Cristo. Tanto así que Pablo dice un tercer elemento: no solamente son hostiles en su mente, no solamente son extraños y separados, no, haciendo malas obras. Y otra vez vemos ese contraste, porque Pablo en el capítulo 1 dijo a los colosenses que ahora ellos daban gracias a Dios por las buenas obras que había en su vida, y oraba a Dios para que abundaran en buenas obras. Esa es la condición ahora presente, pero antes ellos hacían malas obras. Quizás tú puedes pensar y decir, bueno, estas palabras no me describen porque yo no hago malas obras. Pero déjame decirte algo. En nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras acciones, todos nosotros de una u otra manera hemos hecho malas obras. No hay ni un solo ser humano en este mundo que pueda decir, yo nunca he hecho nada malo. Ninguno. Ni aún los cristianos. Por eso, y voy a hacer este comercial aquí, cuando me preguntan, como alguna vez un teólogo dijo, ¿por qué Dios, si es bueno, permite cosas malas en este mundo? Permite que personas inocentes mueran. Y un teólogo dijo una vez, eso solamente pasó una vez, y fue en la cruz del Calvario, donde un inocente completamente murió. De ahí para acá, todos los hombres nacen en pecado. Y por su pecado, lo que merecen es la muerte. Porque todos los hombres han sido rebeldes a Dios. Por eso, hermanos, nunca deberíamos minimizar nuestra condición sin Cristo. Nunca deberíamos hacer eso. Nunca deberíamos compararnos con otros. Nunca deberíamos decir, no, yo soy mejor cristiano que fulano. O no, yo soy una mejor persona que fulano, porque yo no hago las cosas que fulano hace. Nunca deberíamos hacer tal comparación. Si quieres compararte con alguien, compárate con Cristo. Y vas a ser hallado culpable. Por eso no hay comparación en la vida cristiana, hermanos. En lugar de eso debemos reconocer que sin Cristo estábamos perdidos. Estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y esa terrible condición, hermanos, es la que se encuentra en aquellos que no conocen al Señor. Tú puedes pensar en un familiar tuyo, en un amigo tuyo, en un compañero de trabajo tuyo. Puedes pensar en esas personas. Sin Cristo están perdidos. Y ellos necesitan reconciliación con Dios como tú y yo también un día lo necesitamos. Lo cual nos lleva a la idea de que nosotros necesitamos que el Evangelio sea predicado para que Cristo pueda reconciliar a los hombres consigo mismo. Por eso Pablo habla no solamente de la condición pasada de los creyentes, también habla de la condición presente ahora de los creyentes. Él dice, ahora, ¿qué cosa? Él los ha reconciliado. Gloria a Dios.
O sea, no solamente le da el diagnóstico de lo que ellos eran antes, enemigos, separados, haciendo malas obras, pero ahora Él los ha reconciliado. Y siempre decimos esto, los peros en la Biblia son una palabra tremenda, poderosamente especial. Esto era lo que los creyentes en Colosas eran antes, pero ahora Él los ha reconciliado. Hermano, la reconciliación que Cristo ha hecho no solo tiene consecuencias en el orden de la creación, sino que afecta particularmente a los que han oído la palabra verdadera del Evangelio. La sangre de su cruz ha alcanzado a este grupo de creyentes en Colosas, y esa sangre de su cruz ha alcanzado a miles de creyentes a través de la historia y nos ha alcanzado también a nosotros hoy. El Hijo de Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, murió en la cruz, derramó su sangre de sacrificio para reconciliarnos con Él. Él no tenía que hacerlo. Él no necesitaba reconciliación. Éramos nosotros, mis hermanos. Y Pablo dice que lo hizo en su cuerpo de muerte, en su cuerpo de carne, lo cual algunos piensan que se refiere a la herejía que había en Colosas, que decía que Cristo no había muerto corporalmente en la cruz. Y que Pablo con esta frase está atacando esa falsa enseñanza. El Cristo que creó todas las cosas, que sostiene todas las cosas, murió ciertamente, corporalmente, en la cruz del Calvario. Y esto para Pablo era sumamente importante que los cristianos en Colosas lo entendieran, y también para nosotros también es sumamente importante entenderlo y creerlo, hermanos. Nuestra salvación, nuestra reconciliación ha sido asegurada por la obra completa y terminada de Cristo en la cruz. Así que no podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios. ¿Tú estás agradecido por la reconciliación que Cristo ha hecho contigo? Que siendo un enemigo, que estando enemistado con Dios, que estando separado con Dios, que haciendo malas obras, Cristo te ha reconciliado. ¿Con cuánta frecuencia piensas en eso, hermano? ¿Con cuánta frecuencia alabas a Dios por el fruto de la obra de Cristo para tu vida, de reconciliarte con Dios? Pero no solo eso. Pablo habla del futuro también. No solamente pasado, presente, reconciliados, habla del futuro. Y mire cuál es el fin de la reconciliación. Dice, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. No termina con la reconciliación. Llegará un día en que todos los hombres serán presentados ante Cristo, ante su tribunal, y darán cuentas a Dios. Y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz será determinante en ese día. Esta reconciliación será determinante. Una vez estuvimos separados, enemigos, haciendo malas obras, pero a través de la reconciliación, Cristo nos va a presentar delante de Él. ¿Usted se imagina ese día? Cuando estemos delante del Creador de todas las cosas y que Él nos presente santos, sin mancha, irreprensibles. ¿Sabe lo que significa santo? Santo, separado, sin ninguna relación con el pecado, sin mancha, irreprensibles. ¿Sabes qué significa irreprensibles? Que nadie te pueda levantar el dedo y decirte, tú eres culpable de tal cosa. Imagina que ese día Cristo va a hacer eso con nosotros. Wow. Eso es algo tremendo, hermano. Entonces mira ahora sí mismo, usted dice, yo no me encuentro ahora mismo, yo no me catalogo a mí mismo ahora como santo, sin mancha, irreprensible. Pero Cristo va a hacer eso. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo en todo eso? Bueno, es una cláusula condicional para eso que Cristo va a hacer. Y a algunos cristianos no les gusta eso. Aquellos que hablan mucho de la gracia de Dios, se inclinan demasiado hacia ese lado y se olvidan que los cristianos tienen responsabilidad delante de Dios. Por eso tenemos que mantener esas cosas en equilibrio, hermanos. Porque Pablo en el versículo 23 pone una cláusula condicional y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en Él,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y usted dice, ¿qué significa eso? Significa que escaparemos del juicio si perseveramos hasta el final. Significa que seremos reconciliados en el futuro si perseveramos en el presente. No puede ser eso. Porque la reconciliación ya se efectuó en el pasado. Cristo la hizo. ¿Qué significa eso? Bueno, quiero darles una frase corta para lo que eso significa y después vamos a hablar un poquito más. Si ustedes no perseveran en la fe, ustedes nunca fueron reconciliados con Dios. Así de sencillo. Si ustedes no perseveran en la fe, ustedes nunca fueron reconciliados con Dios. Hermanos, porque la perseverancia en la fe hasta el final demuestra que hubo una verdadera reconciliación. Y pasajes como este en las Escrituras funcionan como advertencia, funcionan como medios de gracia que nos cuida de algunos pensamientos que hay hoy en día por ahí. Y les voy a citar algunos pensamientos como estos, por ejemplo. Bueno, he sido reconciliado con Dios, seré presentado delante de Él santo, sin mancha, entonces pues voy a vivir como yo quiera. Si ese es su pensamiento, examine su fe. Porque una mente que ha sido reconciliada, lo que dice es esto: yo quiero vivir hasta el final perseverando en el glorioso evangelio que me ha reconciliado, glorificando a Dios por eso. Eso es lo que una mente reconciliada dice. Así que lo que tenemos en este texto, esta advertencia real, es para que si eres cristiano la oigas, la escuches, la atesores en tu corazón y, como dice Pablo, te mantengas firmes y sin moverte en la esperanza del evangelio que has oído. La Confesión Bautista de Fe de Hanfield, escrita en 1833, resume lo que nosotros creemos sobre eso. Nosotros como cristianos bautistas, como iglesia, tenemos como una de nuestras creencias la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos significa que no hay posibilidad de que un hombre, de una persona, un creyente, ha sido reconciliado, pierde su salvación. Nosotros no creemos que la salvación se pierde. ¿Ok? Eso es lo que significa la perseverancia de los santos. Pero la nueva Confesión Bautista de Fe de Hanfield de 1833 lo resume de esta manera, y quiero citarlo para que ustedes lo escuchen. Creemos que solo son creyentes verdaderos los que perseveran hasta el fin, y que su adhesión perseverante a Cristo es la gran marca que los distingue de los profesantes superficiales. En otras palabras, nosotros creemos que los verdaderos cristianos van a perseverar hasta el fin, y que esa perseverancia en Cristo es la que los distingue de los que no son verdaderos cristianos. Por eso usted puede ver personas, fulano se apartó y está viviendo, ¿habrá sido cristiano? ¿Y hay posibilidad de que un cristiano caiga? Sí, pero se arrepiente y Dios lo llama y lo reconcilia en Él. Hermanos, los creyentes podemos tener la confianza de que perseveramos hasta el final. Y escucha bien esto, porque Cristo nos guarda. Que Cristo lo dijo. ¿Usted recuerda lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Cristo guarda a los cristianos. Cristo guarda a su pueblo. Y en manera en que Cristo guarda a su pueblo es por medio de palabras como esta que nos llaman a decir: tengo que permanecer firme, tengo que permanecer sin moverme de la esperanza del evangelio que he oído. Hermanos, el evangelio es esencial para perseverar. Por eso la falsa doctrina lo que ataca es el evangelio. Por eso el enemigo de las almas lo que ataca es el evangelio. El enemigo de las almas no ataca otra cosa en nuestra vida que no sea el evangelio, hermano. Porque el fundamento del cristiano está en el evangelio. No es otra cosa. No es como tú te vistes, ni como si vas al domingo a la iglesia. No, el corazón del ataque del enemigo es movernos del evangelio.
Y ya lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia, cualquier movimiento, cualquier persona que venga para intentar moverte del evangelio, de la esperanza del evangelio que hemos oído, tienes que desecharlo. Tenemos que permanecer firmes en la fe y sin movernos de tal esperanza. Lo que estos cristianos oyeron de Pablo y de Epafras, lo que nosotros hemos oído también en la predicación del evangelio, en eso debemos continuar y lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Comenzar con el evangelio y luego seguir con otras cosas indica que estamos retrocediendo. No podemos comenzar con el evangelio y seguir con otras cosas, no, hermanos. Este evangelio de Jesucristo es el que nos permanece fiel y firmes en Cristo. Y ese evangelio de Jesucristo tiene consecuencias cósmicas. Pablo dice que ese evangelio se predica debajo de ¿dónde? Del cielo, de toda la creación, por lo cual él fue hecho ministro. La iglesia pequeñita de Colosa era parte del fruto del evangelio, pero ellas no eran el ombligo del mundo. Nosotros tampoco somos el ombligo del mundo. Hay muchos cristianos siendo alcanzados, muchas personas siendo alcanzados por Cristo en toda la creación. En lugares tan recónditos como Nigeria. Que ninguno de todos nosotros, quizás alguno de nosotros no ha ido allí todavía. O en Yautí. Yaudí. ¿Alguno de ustedes ha ido a Yautí? ¿Alguien sabe dónde está Yautí? Yautí no. Y el evangelio de Cristo ha llegado hasta allí. Y está salvando y está reconciliando personas en ese lugar. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, la audiencia para el evangelio es la iglesia, es toda la creación. Este evangelio es la reconciliación que Pablo predicó, que ha salvado a tantos a través de los tiempos. Ese evangelio que ha llegado a nosotros es el evangelio que nosotros tenemos que seguir predicando. Permanecer en él, sin movernos de él y predicar este evangelio, hermanos. Ese evangelio que da frutos en nuestra vida, que nos sostiene, que nos da esperanza, que nos asegura que un día seremos presentados delante de Cristo santos, irreprensibles y sin mancha delante de él. En ese evangelio tenemos que perseverar y continuar y permanecer firmes. Quiero concluir en esta mañana recordando el credo niceno, que continúa siendo uno de los documentos históricos más importantes de la iglesia. Este credo, junto con el credo de los apóstoles, nos recuerda en quién hemos creído. Nos recuerda, hermanos, que los cristianos estamos unidos en la fe, no solamente para la adoración a Dios, sino también para la proclamación de dicha fe. En tiempos cuando la persona de Cristo y su obra son atacadas, minimizadas, como pasó en Colosa, para proponernos un camino alternativo para Dios, este credo nos lleva de vuelta a las Escrituras. Nos lleva de vueltas a pasajes como este maravilloso de la palabra de Dios, que nos ayudan a exaltar la persona de Cristo, sobre todo, que nos muestra en este pasaje quién es Cristo, qué ha hecho Él por nosotros y qué hará por su iglesia al presentarla santa, sin mancha, irreprensible delante de Él. Hermanos, hasta el día en que Cristo venga, hasta el día en que seamos presentados delante de Él, que nada nos mueva de la esperanza del evangelio que hemos oído. Que nada nos mueva de Cristo, hermanos. Recuerden siempre esta idea en este pasaje. Cristo es supremo sobre todo. Permanezcamos firmes en Él.